Mi nombre es Meredith y tengo 32 años. La primera vez que escuché a mis propios padres llamarme un fracaso fue cuando tenía 17 años. En aquel entonces pensé que había sido un comentario impulsivo, algo dicho con rabia durante una discusión cualquiera. Con los años descubrí que no había sido un accidente. Era la etiqueta que me habían puesto y que jamás pensaron quitarme. Mi hermano Ethan era el orgullo de la familia. Capitán del equipo de fútbol, popular, extrovertido, siempre rodeado de gente. Yo era la chica silenciosa que prefería quedarse frente a una computadora resolviendo problemas que nadie más entendía. Mientras ellos celebraban cada pequeño logro suyo con cenas y fotografías familiares, mis éxitos pasaban desapercibidos. Cuando conseguí una beca completa para estudiar ingeniería de software, mi madre dijo que estaba bien, pero que ojalá hubiera elegido una carrera más normal. Cuando obtuve mi primer empleo en una empresa tecnológica importante, mi padre respondió preguntando cuándo pensaba encontrar un marido. Aprendí a dejar de esperar reconocimiento. Era más fácil seguir adelante que intentar convencerlos de que yo también valía algo. Los años pasaron y mi vida tomó un rumbo que ninguno de ellos entendía. Cambié de ciudad, trabajé jornadas interminables y participé en proyectos de inteligencia artificial para compañías internacionales. Mi salario creció. Mis responsabilidades también. Pero nunca hablaba demasiado de ello cuando regresaba a casa por Navidad o Acción de Gracias. Cada vez que intentaba explicar mi trabajo, alguien cambiaba de tema. Mi hermano hablaba de negocios inmobiliarios, de inversiones, de coches nuevos. Yo simplemente sonreía y escuchaba. Parecía más cómodo para todos. Entonces Ethan anunció su compromiso con Vanessa. La noticia convirtió a mi familia en una especie de comité organizador obsesionado con la boda perfecta. Sin embargo, no era el matrimonio lo que los emocionaba realmente. Era la familia de ella. Vanessa era hija de un empresario multimillonario llamado Beecher Calloway, un hombre cuyo nombre aparecía constantemente en revistas financieras. Mis padres parecían haber ganado la lotería simplemente por estar relacionados con él. Durante meses escuché conversaciones sobre mansiones, aviones privados y fortunas imposibles de imaginar. Mi madre repetía que aquella boda elevaría el prestigio de toda la familia. Yo apenas prestaba atención. 2 semanas antes del evento recibí una llamada inesperada de Ethan. Necesito que vengas a la boda desde el viernes, dijo. Ya tengo vuelo para el sábado por la mañana. Cámbialo. ¿Por qué? Hubo un silencio incómodo. Porque quiero que conozcas a los padres de Vanessa antes de la ceremonia. Aquello me pareció extraño. No creo que les importe conocerme. Solo hazlo, Meredith. Acepté más por evitar una discusión que por interés. Cuando llegué al hotel donde se celebraría la boda entendí inmediatamente que estaba en otro mundo. Había arreglos florales enormes, personal uniformado por todas partes y vehículos de lujo entrando y saliendo constantemente. Mis padres parecían turistas dentro de un sueño millonario. Aquella noche se organizó una recepción privada para familiares cercanos. Fue allí donde ocurrió todo. Richard Calloway estaba rodeado por invitados importantes cuando Ethan me tomó del brazo. Ven conmigo. Intenté apartarme. Déjalo. Está ocupado. No. Tienes que venir. Prácticamente me arrastró por el salón. Durante unos segundos recordé exactamente la frase que después aparecería resumida en la historia que todos contarían. Mi hermano me arrastró para conocer al padre multimillonario de su prometida en la boda. Cuando llegamos al grupo, Richard estaba hablando sobre inversiones internacionales. Era un hombre elegante, de cabello gris, mirada tranquila y una seguridad que llenaba el espacio sin necesidad de levantar la voz. Señor Calloway, interrumpió Ethan. Quiero presentarle a mi hermana. Richard giró la cabeza hacia mí. Antes de que pudiera decir una palabra, el padre de Vanessa sonrió con suficiencia y preguntó. ¿Y a qué te dedicas? La pregunta era sencilla. Pero mis padres respondieron antes que yo. Mi padre soltó una pequeña risa. Ella es nuestro fracaso familiar. Algunas personas sonrieron incómodamente. Richard arqueó una ceja. Mi madre añadió. No solemos presumir de ella.
La frase cayó sobre la mesa como una piedra. No presumimos de ella. La había escuchado antes. Varias veces. Pero nunca delante de desconocidos. Sentí calor en la cara. Durante años habría intentado justificarme. Habría explicado mis logros, mis estudios, mis proyectos. Esa noche no. Simplemente permanecí callada. Eason tampoco dijo nada. El silencio se volvió extraño. Entonces Richard me observó con atención. No fue una mirada rápida. Fue como si intentara recordar algo. Primero frunció el ceño. Después se quedó completamente inmóvil. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Se quedó mirando mi rostro. Literalmente se congeló. Durante unos segundos el ruido del salón pareció desaparecer. Finalmente habló en voz baja. «Así que eres tú». Mi padre sonrió creyendo que el comentario confirmaba que yo era una decepción evidente. «Sí, desafortunadamente es nuestra hija». Pero Richard ni siquiera lo estaba escuchando. Seguía observándome. «Esto es inesperado», murmuró. La expresión de Vanessa cambió. La de Eason también. Yo no entendía absolutamente nada. Jamás había conocido a Richard Calloway. Al menos eso creía. Él dio un paso hacia mí. «¿Tu nombre completo es Meredith Hayes?» Sentí un escalofrío. «Sí». El hombre soltó una exhalación lenta. Como si acabara de resolver un misterio que llevaba años persiguiéndolo. Alrededor de nosotros, las conversaciones comenzaron a apagarse una por una. La atención de todo el grupo estaba concentrada en nosotros. Mi madre intentó recuperar el control de la situación. «¿La conoce?» Richard no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en mí. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una mezcla de sorpresa y respeto que jamás había escuchado dirigida hacia mi persona por alguien de ese nivel. «Más de lo que ustedes imaginan». En ese instante comprendí que la noche acababa de cambiar por completo, aunque todavía no sabía por qué. Y mientras mis padres sonreían nerviosos creyendo que podían explicar quién era yo, Richard Calloway parecía estar preparándose para contar una historia que ninguno de ellos quería escuchar. Las palabras de Richard dejaron a todos inmóviles. Mi madre fue la primera en intentar reírse. «Bueno, seguro que hay una confusión». Richard apartó la vista de mí por primera vez y la dirigió hacia ella. «No hay ninguna confusión». El tono fue tan firme que incluso ella guardó silencio. Después volvió a mirarme. Hace 3 años dirigía personalmente un proyecto tecnológico para una de mis compañías. Era una inversión de cientos de millones de dólares. El sistema principal falló durante una fase crítica. 3 equipos distintos intentaron solucionarlo y ninguno pudo hacerlo. Entonces apareció una ingeniera externa contratada temporalmente por una empresa asociada. Sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse. Ya sabía hacia dónde iba aquella historia. Esa ingeniera encontró el error en menos de 48 horas, continuó. No solo salvó el proyecto. Rediseñó parte de la arquitectura y evitó pérdidas que habrían superado los 90 millones de dólares. Las personas alrededor escuchaban en absoluto silencio. «¿Y qué tiene eso que ver con ella?», preguntó mi padre. Richard sonrió ligeramente. La atención de todo el grupo estaba concentrada en nosotros. Mi madre intentó recuperar el control de la situación. «¿La conoce?» «Richard». «Todo». Luego me señaló. Esa ingeniera era Meredith. Por primera vez vi el rostro de mi padre quedarse completamente vacío. Mi madre abrió la boca sin emitir sonido. Eason parpadeó varias veces. Vanessa parecía tan sorprendida como ellos. Richard continuó. Intenté contratarla directamente después de aquello. Le ofrecimos una posición ejecutiva con un salario extraordinario. Varias personas intercambiaron miradas. Pero ella rechazó la oferta. Ahora las expresiones eran todavía más incrédulas. ¿La rechazó?, preguntó alguien. Richard asintió. Dijo que prefería construir cosas nuevas antes que administrar estructuras existentes.
Algunas personas soltaron pequeñas risas admiradas. Yo recordaba perfectamente aquella conversación. Había sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Desde entonces he seguido varios de sus proyectos, continuó Richard. Algunas de las herramientas que diseñó hoy son utilizadas por empresas en varios países. Mi padre parecía incapaz de procesarlo. Eso no puede ser cierto. Richard giró lentamente la cabeza. ¿Perdón? Nunca nos habló de eso. Aquella frase me hizo reír por dentro. Nunca me habían preguntado. Richard pareció entenderlo también. Quizá porque ustedes nunca estuvieron interesados. El golpe fue directo. Sin adornos. Sin posibilidad de escapar. Mi madre intentó defenderse. Siempre hemos apoyado a nuestra hija. Richard la observó unos segundos. Hace menos de 2 minutos la llamó fracaso delante de 50 personas. El silencio que siguió fue devastador. Nadie acudió a rescatarlos. Nadie cambió de tema. Nadie fingió que aquello no había ocurrido. Porque todos lo habían escuchado. Todos. Por primera vez en mi vida mis padres tuvieron que enfrentarse públicamente a las consecuencias de sus propias palabras. Mi madre empezó a ponerse nerviosa. No lo decía literalmente. ¿No? Preguntó Richard. Ella bajó la mirada. No respondió. Entonces Richard dio un paso más cerca de mí. ¿Sabes cuál fue la parte más impresionante de aquel proyecto? Negué con la cabeza. Que nunca buscaste reconocimiento. Cuando otros intentaban atribuirse méritos, tú entregabas resultados y seguías adelante. Noté que la emoción comenzaba a subir por mi garganta. Porque durante años había trabajado en silencio. Durante años había escuchado que no era suficiente. Durante años había regresado a reuniones familiares donde parecía invisible. Y ahora un desconocido veía exactamente lo que mi propia familia había ignorado. He conocido ejecutivos brillantes, continuó Richard. He conocido fundadores de empresas multimillonarias. Pero muy pocas personas poseen la combinación de talento, disciplina y humildad que tú tienes. Nadie dijo una palabra. Yo tampoco. Simplemente sentí como algo que había cargado durante muchos años comenzaba a romperse. No era tristeza. Era alivio. Un alivio enorme. Como si por fin pudiera dejar de intentar demostrar algo. Porque la verdad era simple. Nunca había sido un fracaso. Solo había estado rodeada de personas incapaces de reconocer mi valor. Más tarde, durante la cena, ocurrió algo todavía más inesperado. Richard pidió el micrófono para realizar un brindis. Todos asumieron que hablaría de los novios. Y lo hizo. Felicitó a Vanessa y Isen. Les deseó felicidad. Agradeció la presencia de los invitados. Pero antes de terminar añadió algo más. Esta noche aprendí una lección importante. El salón quedó en silencio. A veces las personas más extraordinarias de una familia son precisamente aquellas a quienes menos atención prestan. Sentí todas las miradas dirigirse hacia mí. Y cuando eso ocurre, el problema no está en esa persona. Está en quienes nunca fueron capaces de verla. Hubo aplausos. Primero unos pocos. Después muchos más. Y finalmente todo el salón. Nunca había vivido algo parecido. Mi padre permaneció inmóvil. Mi madre tampoco aplaudió. No podían hacerlo. Porque sabían exactamente de quién estaba hablando. Después de la cena, mientras los invitados comenzaban a mezclarse nuevamente, mis padres se acercaron. Mi madre intentó sonreír. No sabíamos que habías conseguido tantas cosas. La observé durante unos segundos. Sí lo sabían. Su sonrisa desapareció. Meredith. Les envié artículos. Les conté sobre ascensos. Les hablé de proyectos. Simplemente nunca les importó escucharlo. Mi padre bajó la cabeza. Por primera vez en décadas no tuvo ninguna respuesta. Ninguna excusa. Ninguna crítica. Nada.
Y comprendí que aquella conversación no iba a cambiar el pasado. No iba a reparar todos los años perdidos. Pero tampoco lo necesitaba. Porque el reconocimiento que siempre había perseguido ya no era importante. No después de entender algo fundamental. El valor de una persona no depende de la opinión de quienes se niegan a verla. Esa noche abandoné el hotel sintiéndome más libre que nunca. No porque un multimillonario alabara mi trabajo. No porque mis padres quedaran en evidencia. No porque la gente finalmente conociera la verdad. Sino porque por primera vez dejé de necesitar su aprobación. Mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana del automóvil, sonreí. El fracaso de la familia nunca había sido yo. El verdadero fracaso había sido pasar 32 años sin reconocer a la persona que tenían delante. Y si esta historia te recordó la importancia de creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo hace, suscríbete al canal para escuchar más historias impactantes de superación, justicia y giros inesperados.